Buenos días o buenas tardes. Somos Irene Solanix Angles y Miquel Pujol Tubau de la Universidad de Vic y a continuación presentamos la comunicación titulada En búsqueda del equilibrio entre el relato y la jugabilidad. Estudio de caso de 3 videojuegos transmedia. Este trabajo es el resultado de un primer acercamiento al estudio de videojuegos que forman parte de proyectos transmedia, con el objetivo de analizar cómo se relacionan la narrativa y la jugabilidad en este tipo de propuestas. En las últimas décadas, la evolución de los medios ha dado lugar a nuevas formas de narrar. Un ejemplo clave es The Matrix, cuya historia se expandía más allá del cine hacia cómics, animación y videojuegos. Este tipo de propuestas dio lugar al concepto de narrativa transmedia, acuñado por Henry Jenkins, que se basa en la construcción de un universo narrativo que se desarrolla a través de múltiples medios. Cada uno de ellos no repite la misma historia, sino que aporta nuevas perspectivas y amplía el relato. 6 años más tarde, Jenkins publicó los principios que articulan y dimensionan el fenómeno de las narrativas transmedia. Nosotros, en este estudio, hemos seleccionado 3 principios que pueden ser de aplicación para el análisis. El primero es el principio dual de inmersión y extracción. Para experimentar el proyecto transmedia, los usuarios se sumergen en mundos ficticios alcanzando la suspensión de la incredulidad. Y a su vez, es frecuente que los elementos de la ficción adquieran un uso cotidiano. Serían ejemplos de la abstracción, por ejemplo, todo el espectro de productos de merchandising derivados de la historia. Por otra parte, el diseño transmedia implica la creación de mundos mediante un sinfín de pequeños detalles que alimentan el conocimiento enciclopédico y el interés de los fans sobre el mundo donde se desarrolla la historia. El tercer principio es la cultura de la participación. En este sentido, los proyectos atraen comunidades activas donde los usuarios se convierten en prosumidores, es decir, que crean y consumen contenido. Este marco teórico es fundamental para entender cómo distintos medios contribuyen de forma complementaria a un mismo universo narrativo. El videojuego se ha consolidado como un medio capaz de articular relatos complejos. A diferencia del cine o la literatura, combina la narrativa con sistemas de juego, es decir, con reglas y mecánicas que estructuran la experiencia. Su rasgo distintivo es la interactividad. Mientras que en el cine el espectador observa, en el videojuego el jugador actúa, toma decisiones y participa activamente en el desarrollo de la historia. Esta capacidad se conoce como agencia y hace referencia al grado en que el jugador puede influir en la experiencia. La narrativa no solo presenta, sino que se construye en tiempo real a través de las acciones del jugador. Por tanto, el videojuego introduce una forma de experiencia narrativa basada en la participación y en la acción. Tomando como referencia el marco teórico comentado anteriormente, el análisis se basa en el estudio comparativo de 3 videojuegos que representan distintas formas de desarrollo transmedia. El primero es Dante's Inferno de 2010, basado en la Divina Comedia, de Dante Alighieri y desarrollado por Visceral Games y distribuido por Electronic Arts. En segundo lugar, tenemos The Witcher 3, The Wild Hunts, de 2015, derivado de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, desarrollado por CD Projekt Red. Y por último tenemos el caso de Crims, Casos Oberts, de 2024, vinculado al proyecto transmedia catalán de True Crime, desarrollado por True Crime Factory y liderado por Carlos Porto. Estos 3 casos permiten observar diferentes estrategias de adaptación y expansión narrativa dentro del medio interactivo. Cuando un relato procedente de otros medios se traslada al videojuego, se produce un proceso de transformación que afecta a diversos elementos estructurales de la narrativa. Este proceso implica a menudo una transición desde un modelo narrativo basado en la representación hacia un modelo basado en la interacción y la participación. Para llevar a cabo este estudio, nos hemos centrado en 3 características esenciales. Los personajes, que pueden pasar de ser figuras representadas dentro del relato a convertirse en agentes dentro del sistema de juego o en avatares a través de los cuales el jugador experimenta el mundo narrativo.
El universo narrativo, que deja de ser un espacio simplemente representado para convertirse en un entorno navegable y explorable, regido por reglas y mecánicas que determinan las acciones posibles dentro del juego. Y por último, la jugabilidad, que a menudo se fragmenta en situaciones interactivas, misiones o niveles que permiten al jugador reconstruir progresivamente el relato a través de su experiencia de juego. El análisis que hemos llevado a cabo, lo vamos a comentar a continuación. Empezaremos por el videojuego Dantes Inferno. En este caso, el texto literario original, disculpad, transforma en una experiencia centrada en la acción. El personaje de Dante deja de ser un poeta y se convierte en un guerrero marcado por sus pecados que lucha para rescatar a Beatriz. Durante su recorrido por los 9 círculos del infierno, se enfrenta a enemigos inspirados en figuras del texto original. Por ejemplo, hay un enemigo al final de un nivel que es una representación de Cleopatra y Marco Antonio, y recibe la ayuda de personajes como Virgilio. El universo narrativo se presenta como un espacio explorable, aunque con un recorrido bastante lineal, que guía al jugador a través de los distintos niveles y que se corresponden con los 9 círculos del infierno de la obra literaria. En cuanto a la jugabilidad, se basa en mecánicas de combate propias del género hack and slash. El progreso depende de derrotar enemigos y mejorar habilidades, con escasa presencia de decisiones narrativas complejas. El segundo ejemplo es The Witcher 3: The Wild Hunt. En este caso, este tercer videojuego de la obra de Sapkowski supuso la consolidación de la saga como proyecto transmedia. El jugador controla a Geralt de Rivia en su búsqueda de su hija adoptiva, Ciri. A diferencia del caso anterior, aquí los personajes presentan una mayor profundidad, especialmente el protagonista, que puede evolucionar a partir de la adquisición de objetos y puntos de experiencia que le permiten desarrollar habilidades y poderes mágicos. Las decisiones del jugador en los diálogos pueden afectar a las relaciones y el desenlace de la historia, que cuenta con múltiples finales. El jugador decide cómo emplear los puntos de experiencia y elige los diálogos de Geralt, de modo que participa activamente en la evolución del personaje. El mundo del juego es abierto y muy amplio, con diferentes regiones y culturas. Esta estructura permite una exploración libre y una experiencia altamente inmersiva. Para terminar, la jugabilidad es diversa y compleja. El juego incluye misiones principales y secundarias e incluso unos minijuegos, como en el caso de Gwent, que es un juego de cartas. Estas misiones principales, secundarias y minijuegos se combinan con las múltiples escenas cinemáticas basadas en un lenguaje cinematográfico que aportan el componente narrativo en el juego. Todo ello contribuye a una experiencia rica que expande significativamente el universo narrativo. El videojuego basado en el universo de Crims introduce un cambio fundamental respecto a los formatos originales. El jugador asume el rol de investigador, sustituyendo al narrador original. Mientras que en el podcast, la serie o los libros el protagonismo recae en la narración de Carlos Porto y en la reconstrucción testimonial de los hechos, en el videojuego los personajes, sospechosos, testigos o víctimas, pasan a tener una función principalmente sistémica, es decir, dejan de definirse por su profundidad narrativa y se convierten en fuentes de información, pistas o elementos de contradicción. Esto implica una clara transferencia de agencia hacia el jugador, que pasa de receptor a agente activo en la construcción del relato. El universo de Crims se transforma de una estructura lineal, propia del relato periodístico, a un entorno interactivo y explorable. Los escenarios se convierten en sistemas donde el jugador puede buscar, analizar e interpretar información. De este modo, el relato criminal se reorganiza en documentos, objetos y conexiones que el jugador debe articular para reconstruir los hechos. Así pues, la narrativa lineal de los formatos originales se transforma en una experiencia procedimental basada en el descubrimiento. Aunque el juego mantiene la estética y el tono del true crime, así como los elementos cinematográficos, sustituye la tensión narrativa guiada por el narrador por una tensión basada en la investigación activa. Finalmente ya pasamos a las conclusiones. A partir del análisis de estos tres casos, podemos extraer algunas ideas clave sobre el papel del videojuego dentro de los proyectos transmedia.
En primer lugar, destaca la importancia de la participación activa. A diferencia de medios como el cine o la literatura, el videojuego transforma la experiencia en algo interactivo. El jugador no solo recibe la historia, sino que la construye a través de sus acciones. Esto genera un mayor grado de implicación e inmersión. En segundo lugar, observamos una clara hibridación con el lenguaje cinematográfico. Los videojuegos incorporan recursos como la cámara o la composición visual, pero los integran dentro de una estructura interactiva, sin eliminar la capacidad del jugador de intervenir en la experiencia. También es importante la distinción entre personajes jugables y no jugables. Los primeros permiten al jugador actuar y evolucionar dentro del mundo del juego, mientras que los segundos cumplen funciones narrativas que ayudan a estructurar la historia. Por otro lado, el videojuego se presenta como un medio especialmente eficaz para expandir universos transmedia, ya que permite explorarlos de forma activa y no solo observarlos. En definitiva, y ya para acabar, el equilibrio entre el relato y la jugabilidad es lo que define al videojuego como medio. No se limita a adaptar historias, sino que las transforma en experiencias interactivas donde el jugador tiene un papel central. Así pues, los tres casos evidencian que la traslación transmedia al videojuego no es una simple adaptación, sino una reconfiguración estructural que transfiere la agencia narrativa al jugador. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que la presentación haya sido de vuestro interés.